En países como Austria, Alemania, Hungría o Suiza, se cuenta que cada noche del 5 de diciembre, una antigua entidad de aspecto demoníaco emerge de los abismos del inframundo para deambular por las calles de la ciudad. Quienes han estado cerca de su presencia y sobrevivieron para narrar la historia, cuentan que con este espectro llega el indiscutible sonido de viejas cadenas oxidadas que se arrastran por el suelo frío teñido del blanco de la nieve. Se trata del Krampus, una aparición que tiene como única finalidad castigar a los niños malvados, quienes emprenderán con él un descenso al mismísimo infierno, donde pasarán un tiempo indeterminado, ya sean semanas, meses o años, incluso toda una eternidad, purgando en nombre de sus actos malévolos. Mitad humano, mitad macho cabrío, largos y amenazantes cuernos, un par de pesadas pezuñas en lugar de pies, el cuerpo completamente cubierto de pelo y una lengua puntiaguda color rojo sangre. Así es como los mitos y leyendas tradicionales describen al Krampus, cuyo nombre deriva de la palabra Krampen, que significa garra. Si bien los orígenes de esta siniestra criatura no están del todo claros, los expertos lo describen como el sincretismo entre los mitos paganos que se extendieron a lo largo de la Europa central y oriental y el cristianismo. Es decir, que la combinación de todas estas culturas y tradiciones detonó el nacimiento de esta leyenda. Antes de la llegada del cristianismo, los antiguos pueblos paganos que se asentaron en las regiones alpinas de Europa celebraban una amplia gama de rituales para la llegada del invierno, estación del año caracterizada por los días cortos, las noches largas y la oscuridad, un momento sagrado en el que pretendían atraer de nuevo la luz del sol y protegerse de los peligros que acechan a la escasa luz de la luna. Durante estas festividades se creía que los espíritus de la naturaleza y almas de los muertos tenían la capacidad de vagar por el mundo de los vivos sin ningún tipo de limitante. La tradición germánica del Perchtenlauf, por ejemplo, consistía en desfiles donde hombres disfrazados como espíritus grotescos ahuyentaban a las fuerzas del mal para restaurar el equilibrio con la naturaleza. En estos ritos se podían encontrar hombres que portaban elementos como pieles de animales, garras, colmillos, cuernos, etc. Hay que recordar que para estos pueblos, el invierno representaba una etapa llena de adversidades. El descenso de temperaturas facilita que cosechas y ganado mueran. Las enfermedades se propagan mucho más rápido. De ahí la necesidad de ejecutar rituales con los que pretendían protegerse. Además, la idea de que había una presencia mucho más grande en cuanto a espíritus y entidades malignas recorriendo sus tierras, bien pudo derivar precisamente de este contexto tan crudo y miserable en el que estaban al acecho de la muerte hasta la llegada del sol. El Krampus, con sus cuernos, pelo y cadenas, parece haber surgido como una mezcla de estas entidades y creencias. Un espíritu de aspecto animal, protector de los bienhechores y castigador de los que buscan hacer el mal. El reflejo de los miedos y la esperanza de las comunidades alpinas. Creencias que no solo pretendían explicar el invierno, sino también imponer un orden moral, donde el castigo era tan importante como la recompensa. Durante los últimos años se ha vuelto popular afirmar que en la mitología nórdica, el Krampus es hijo de Hela, la encargada del inframundo para los muertos sin honor. Sin embargo, y como ya hemos abordado, no hay evidencia que acredite un origen certero para este espíritu. Con el pasar del tiempo, el cristianismo llegó a las regiones alpinas de Europa, pero no lo hizo de una manera abrupta o violenta.
Los pueblos paganos, que habían practicado rituales para conectarse con las fuerzas de la naturaleza y los espíritus del invierno durante generaciones, no abandonaron fácilmente sus tradiciones. Sin embargo, la Iglesia Católica, en su misión de expansión, ideó una estrategia ingeniosa. En lugar de destruir por completo estas prácticas, las reinterpretó bajo la luz de la fe cristiana. Este proceso, conocido como cristianización, permitió que los festivales y figuras paganas se integraran en las nuevas festividades religiosas, aunque con significados adaptados. Una de las teorías más aceptadas sugiere que esto fue lo que sucedió con el mito del Krampus. Ya existían figuras duales alrededor de estos mitos y festivales paganos, algunas que recompensaban y otras que castigaban. La Iglesia, al buscar reemplazar estos festivales, introdujo la celebración de San Nicolás, un santo conocido por su generosidad y bondad. Según la tradición, San Nicolás viajaba el 6 de diciembre para premiar a los niños buenos con regalos y dulces. ¿Pero qué sucedía con los niños que se habían portado mal? Su figura se integró como una especie de asistente de San Nicolás, encargado de castigar a los niños traviesos. Era una manera simbólica de preservar las creencias paganas originales, donde las fuerzas naturales tenían tanto el poder de proteger como de castigar, pero adaptándolas a la narrativa cristiana. En lugar de ser un espíritu relacionado con la naturaleza y los ciclos de la vida, como en sus orígenes, el Krampus fue reinterpretado como una encarnación del castigo divino, una figura subordinada a la autoridad de San Nicolás. Incluso su apariencia fue adaptada. Los cuernos, que antes simbolizaban su conexión con la naturaleza y los espíritus del inframundo, comenzaron a asociarse con el diablo, según la iconografía cristiana de la época. Este sincretismo no era solo una cuestión de estrategia religiosa, reflejaba un cambio en las percepciones culturales respecto al bien y el mal. En el cristianismo medieval, la figura del demonio fue crucial para reforzar la idea del pecado y la necesidad de redención. El Krampus encajó perfectamente en este esquema, sirviendo como un recordatorio tangible de las consecuencias del mal comportamiento. Con el tiempo, la figura del Krampus evolucionó, desde un símbolo del castigo dentro de las festividades de San Nicolás hasta convertirse en el centro de su propia celebración, la Krampusnacht o Noche del Krampus. Este evento tiene lugar cada 5 de diciembre en vísperas del día de San Nicolás y se originó como parte de las tradiciones alpinas, donde el Krampus, acompañado de San Nicolás, recorría las aldeas para castigar a los niños malos. Las primeras menciones documentadas de una celebración similar a la Krampusnacht aparecen en los siglos XVII y XVIII. Durante esta noche, personas disfrazadas como el Krampus desfilaban por las calles, tocando campanas y cadenas para ahuyentar a los espíritus malignos del invierno, y en algunos casos, para castigar simbólicamente a los traviesos de la comunidad. Ya en el siglo XIX, con la proliferación de postales navideñas conocidas como Krampuskarten, la figura del Krampus alcanzó mayor popularidad en Europa Central. Estas postales, que mostraban al Krampus de manera humorística o terrorífica, ayudaron a cimentar su lugar como un ícono de la cultura popular que, aunque ligado a San Nicolás, comenzaba a tener su propia identidad. Fue durante este periodo que la Krampusnacht empezó a adquirir las características modernas que conocemos hoy: desfiles organizados, disfraces elaborados y eventos comunitarios festivos. Con la llegada del siglo XX, el Krampus no solo se enfrentó a la modernidad, sino también a la censura. Durante la década de 1930, el régimen fascista en Austria comenzó a ver al Krampus como una figura peligrosa para el orden establecido. Las autoridades consideraban que su imagen grotesca y sus vínculos con el paganismo y lo sobrenatural eran incompatibles con los valores del Estado austrofascista, que promovía un ideal cristiano nacionalista. En este contexto,
el gobierno emitió prohibiciones para las celebraciones de la Krampusnacht, tachando el Krampus de figura perversa y promoviendo narrativas que lo presentaban como un símbolo de maldad que debía ser eliminado. Sin embargo, la persecución más notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocupación nazi. Este régimen no solo censuró muchas tradiciones populares que no encajaban en su ideología, sino que también manipuló otras para servir a sus fines. La prohibición del Krampus fue una extensión de estas políticas. Vieron al Krampus como un obstáculo para su propaganda, ya que representaba una tradición folclórica que desviaba la atención de los valores que el régimen buscaba imponer. Además, el Krampus, con sus raíces paganas y su conexión con los festivales del solsticio, no encajaba en esta visión de un folclore purificado. Durante este periodo, se prohibieron los desfiles y las celebraciones públicas del Krampus, y en algunos casos, se destruyeron máscaras y trajes tradicionales. A pesar de estas restricciones, el Krampus sobrevivió, principalmente en áreas rurales donde las tradiciones se mantenían en secreto o de manera discreta. La conexión emocional y cultural de las comunidades alpinas con esta figura fue lo suficientemente fuerte como para resistir incluso la censura más estricta. Con la caída de este régimen al final de la Segunda Guerra Mundial, el Krampus regresa como una figura cultural emblemática. La noche del Krampus recuperó su popularidad y se expandió a nivel internacional. El Krampus se ha convertido en mucho más que un monstruo navideño. Es un recordatorio vivo de cómo las culturas evolucionan y adaptan sus creencias. Desde las montañas nevadas de los Alpes hasta las calles de las ciudades modernas, su figura ha resistido el paso del tiempo, se ha transformado, pero nunca ha desaparecido. Es la representación de la lucha constante entre el caos y el orden, entre la oscuridad y la luz, entre lo pagano y lo sagrado. La próxima vez que veas una figura o imagen de esta aparición, recuerda, detrás de ella hay siglos de historia y tradición, y quién sabe, tal vez esté vigilándote para asegurarse de que te portes bien esta Navidad.